Mi vida nunca más será igual. Bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra de Dios, donde tendremos enseñanzas, predicaciones, testimonios y mucho más. Te esperamos todos los domingos a las 7:30 p.m. Estados Unidos. No te lo puedes perder. Bendiciones, Dios les bendiga. Vamos a orar para comenzar en esta tarde con la palabra que el Señor colocó en mi corazón y vamos a estudiar en esta tarde sobre la tentación. Pero antes de comenzar con el estudio vamos a orar. Ahí donde está, cierra sus ojos, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel a tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has permitido, Señor, llegar a nuestras vidas, aún por aquellas cosas, Señor, que para nosotros como seres humanos parecen ser malas cosas, Señor, pero sabemos, Señor, que todas las cosas, Señor, para los que te aman, Señor, obrarán para bien en nuestras vidas. Te damos gracias. Gracias por cuidar de nuestras familias. Gracias por proveer día a día los alimentos. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por tu fidelidad, Señor, por tu amor, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por todo. Reconocemos, Señor, que todo viene de ti. Tú eres nuestro proveedor, Señor, y te damos gracias. Bendecimos y exaltamos tu nombre. Te pedimos, Señor, que en esta tarde, Señor, seas tú, Señor, Padre, colocando esta palabra en cada corazón, en cada espíritu de las personas que van a escuchar, que den el fruto, la razón por cual tú la has enviado, y desde ahorita mismo vamos en contra y destruimos todo plan de Satanás y toda obra del enemigo. En el nombre de Jesús de Nazaret, todo lo que él quiera levantar en contra de las personas o en contra de este audio, de esta enseñanza, declaramos ahora mismo que todos esos planes son destruidos en el nombre de Jesús de Nazaret, y declaramos ahora mismo que esta palabra va a entrar a cada corazón, a cada espíritu, que el Señor, la razón por cual Dios la ha enviado, y va a entrar a esas personas y a esos espíritus que van a escuchar este mensaje en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos desde ahorita mismo que todo lo que Satanás está levantando en contra de esta enseñanza se destruye en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, papá, gracias, Jesús, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a comenzar con la enseñanza, y la enseñanza de hoy, el título es La tentación no es pecado. Y ustedes van a decir, bueno, hermana, ¿y dónde agarró eso? Muchas veces escuchamos palabras o escuchamos comentarios donde dice la gente, fui tentado. Oh, pero está bien, porque Jesucristo también fue tentado. Y a veces hablamos o repetimos cosas que escuchamos a veces en enseñanzas, en predicaciones, y a veces no las estudiamos, no las entendemos, solo a veces somos como loritos repitiendo lo que los demás dicen. Y cuando yo digo que la tentación no es pecado, porque la tentación es una cosa y el pecado es otra cosa, ¿ok? Y vamos a ver lo que es la tentación. La tentación es un impulso de hacer o tomar algo. Persona, cosa o situación que trae de forma irresistible. ¿Ok? Es un impulso de hacer o tomar algo. Eso es la tentación. En sí la tentación no es pecado. Llevar a cabo ese impulso, eso es lo que es pecado. Ahora, ¿de dónde viene la tentación? Y vamos rapidito para Santiago. Santiago 1 del 13 al 15. Santiago 1 del 13 al 15. Y la palabra
Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y dice así. 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ok. Ahora, dice que Dios, o sea, la tentación viene por esos pecados, esos pensamientos, esos deseos pecaminosos que ya están en un ser humano. Nosotros estudiamos, cuando nosotros crecemos, un niño no sabe en realidad lo que es el pecado. Eso se va conociendo conforme el niño va creciendo, empieza a ver cosas, empieza a escuchar cosas. Entonces ahí es donde la mente empieza a ensuciarse. Ahí es donde vienen esos deseos incorrectos. Ahora, mucha gente dice, y la palabra lo dice, ¿verdad? Que pues la tentación viene de esos pecados, ¿verdad? De esos pensamientos, de esos deseos incorrectos que ya están en la mente. Pero entonces yo me preguntaba, bueno, si la tentación viene de los pecados, de los pensamientos ya pecaminosos, o sea, de esos pensamientos sucios, de esos anhelos que pues uno puede decir, puede haber gente que no tenga pensamientos o deseos malos, pero en realidad no. Todo ser humano que camina por esta tierra, de una u otra forma, siempre llegan esos deseos, esos anhelos, esos pensamientos sucios, o se quedan en la mente. Porque todos vivimos en este mundo que está, o sea, lleno de pecado. Pero yo me ponía a pensar, bueno, si la tentación viene por los deseos desordenados que están en uno, ¿por qué Satanás tentó a Adán, a Eva y a Jesús? Si ellos no tenían esos deseos desordenados, ¿por qué los tentó? Entonces vamos a comenzar ahí. La tentación viene de Satanás, ¿ok? Satanás es espíritu. Satanás no pone los deseos. Los deseos desordenados ya están ahí en un ser humano, como les decía, porque mientras el niño que nace en su crecimiento empieza a ver, a escuchar cosas incorrectas, de ahí se empiezan a formar esos deseos que no son correctos. Ahora, Satanás es espiritual. Satanás no es la tentación, pero él sí pone ese impulso a hacer o a tomar algo incorrecto. Si nosotros podemos ver en Génesis 3:1, y vamos a ir rapidito a Génesis 3:1. Me salió en inglés y no se los voy a leer en inglés. Dice así. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer:
no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Número 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Como decíamos antes, como decíamos antes, la tentación es un impulso a hacer o a tomar algo, ¿ok? La tentación se puede decir que es espiritual, ¿ok? ¿Por qué? Porque Satanás es quien pone ese impulso en las personas, ese deseo en las personas, por medio de pensamientos y de mentiras. Ahora, nosotros vemos que a Eva no la pudo tentar, no pudo ponerle pensamientos incorrectos como serle infiel a Adán. O yo no sé, ponte a ver pornografía o haz cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la mente de Eva no estaba sucia, pero sí él vino a traer esa tentación, ese impulso, ese deseo de hacer cosas que en el momento ella sabía que no podía hacer, que no debía hacer. ¿Y cuál era? Tomar del fruto que Dios le dijo que no lo hiciera. Ahora, vamos a ver, así como Satanás llegó a la mente de Eva, así Satanás quiso llegar a la mente de Jesús. Y vamos a ver una de 3 tentaciones de cómo Satanás tentó a Jesús. Y esas 3 tentaciones, desafortunadamente, es de la misma forma como Satanás viene y tienta a cada uno de nosotros como seres humanos. Yo me ponía a pensar, ¿y por qué? Yo le decía, Señor, ¿y por qué la tentación? ¿Por qué quieres que hable de la tentación? A veces como seres humanos, como cristianos, pensamos y justificamos que muchos deseos, muchos pensamientos que vienen a nosotros son correctos. Justificamos. Y eso es lo que está llevando a que la humanidad, a que los hijos de Dios estén atorados, estancados donde están. Eso es lo que lleva a que un hijo de Dios no pueda cumplir lo que Dios ya desde el comienzo de la creación de ese ser humano, Dios ya diseñó para una persona. Y vamos a comenzar en el libro de Mateo. Mateo 4. Y vamos a leer todo Mateo 4 del 1 hasta el 11. Y quiero que ponga atención aquí. Y dice así, Mateo, comenzamos del 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Ya todos sabemos esta historia. Se ha leído muchas veces y cuando uno ayuna, pues a veces hasta uno dice, wow, Jesucristo ayunó por 40 días. Pero bueno, vamos a leerlo, vamos a ver, vamos a estudiar esto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, Jesús iba al desierto, el Espíritu de Dios lo llevó a él. ¿Para qué? Lo llevaba a ser tentado, para ser tentado por el diablo. Jesucristo tenía que pasar por esas tentaciones. A veces nosotros decimos, es que nadie nos entiende. Sí, ¿sabe qué? Jesucristo, por eso Él vino a esta tierra, se hizo hombre y todo, desde dolor, humillación, tristeza, abandono, amigos que le dan la espalda, humillaciones, calumnias, hambre, ayuno, todo lo que nosotros a veces nos pasa en esta tierra o por lo que estamos atravesando, pensamos que nadie nos puede entender, pero ¿sabe qué? Jesucristo, por eso es que Él vino a esta tierra y se hizo hombre y Él tuvo que pasar por todo lo que nosotros hemos pasado, estamos pasando o vamos a pasar. Bueno, seguimos en el 4. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Ok?
Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí vamos a parar. Jesucristo fue tentado en lo físico. ¿Ok? ¿Por qué en lo físico? Usted imagínese, Jesucristo ayunando 40 días y 40 noches, ¿verdad? Viene el tentador. Por eso le dicen el tentador, porque el tentador es él, ¿ok? Viene Satanás y le pone en la mente y le dice a Jesucristo, en el número 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le quiso decir Satanás en ese momento? Vino con esos pensamientos astutos, mentirosos y le dijo, bueno, muéstrame. A ver, yo quiero ver, si tú en realidad eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le quiso decir también? Mira Jesús, ya tienes 40 días y 40 noches. Toma la autoridad. A ver, muéstrame que tú eres Dios. Toma tu autoridad, toma tu poder y mira, ¿para qué sigues pasando hambre? Sacia tu carne, cumple tu necesidad. O sea, no tu necesidad, sino cumple tus deseos. Satanás quería llevar a que Jesús cumpliera el deseo que en ese momento él tenía. O sea, yo me imagino que una persona y Jesucristo siendo el Hijo de Dios, pero estando en esta tierra como hombre 40 días y 40 noches sin comer, tuvo que tener hambre. O sea, como ser humano que estaba en esta tierra, tuvo que tener hambre. Satanás vino y lo tentó con esa necesidad que él tenía, porque él tenía hambre. Yo me imagino que ya miraba, yo creo que hasta Satanás lo miraba como hot dog. Entonces, de tanta hambre que él tenía, que yo me imagino que ya él miraba todo como comida. Pero ¿qué es lo que vemos ahí? ¿Por qué Jesús fue tentado en esa área? Porque Jesús tuvo que decirle no a sus deseos. Él fue un ejemplo de cómo, aún sabiendo que él anhelaba comer, deseaba comer, pero él sabía que el ayuno a donde él fue metido por 40 días era necesario. Entonces, Satanás sabía por qué Jesús estaba haciendo ese ayuno. O sea, Satanás sabía, porque más adelante ya venía la crucifixión de él, de Jesús. Entonces Satanás no vino a tentarlo a él, haz que esas piedras se conviertan en pan para maravillarse, wow, si eres el Hijo de Dios. Si lo haces vas a pecar. No, porque aunque Jesús lo hubiera hecho, él no iba a pecar al él convertir las piedras en pan. Pero sí lo que iba a hacer es que Jesús iba a abandonar el propósito de Dios y iba a suplir los deseos de Jesús. Ahí es donde Satanás quería llevarlo. O sea, la tentación son las mentiras astutas que Satanás mete en la mente para hacer que el cuerpo reaccione a esos pensamientos. Pero Jesús no cayó en la trampa porque Jesús sabía que ya Adán y Eva habían caído ahí. Satanás les arrebató todo a ellos cuando cayeron en pecado, en desobediencia. Satanás quería hacer lo mismo en Jesucristo. No era pecado que él convirtiera las piedras en pan, no era pecado que Jesucristo comiera. Pero sí se iba a detener el propósito y la razón por cual él fue enviado, llevado al desierto por 40 días para ayunar. Ahora, nosotros también somos tentados en lo físico, en lo que nosotros queremos. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha dicho, tienes que orar por tantos días por tu familia? Pero viene un susurro a los oídos y te dice, no, estás cansado. Acabas de llegar del trabajo, te tienes que levantar mañana. Tienes un largo día, descansa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El descansar no es pecado, pero sí al hacerle caso a esa tentación que Satanás ha colocado en uno,
Uno le está dando prioridad a la carne y está abandonando lo que Dios nos ha dicho hacer. Ahí es donde viene la tentación. A Satanás no le importa si usted ora o no ora. O sea, no le importa, a él no le importa si usted peca o no peca. A él lo que le importa es que el propósito que Dios tiene para su vida no se cumpla. Eso es lo que él hace. ¿Cuántas veces el Señor le ha dicho, usted tiene que meterse a ayunar? Y viene el diablo, no ayunes. No, te mareas cuando ayunas. Tienes gastritis, no puedes ayunar porque se te va a hacer una úlcera. Y vienen pensamientos que desafortunadamente cuando uno permite que esos pensamientos entren a la van a controlar el cuerpo y van a terminar sin que a veces, sin que uno se dé cuenta, termina haciendo lo que el enemigo le pone en la mente. Y se los repito una vez más. O sea, a Satanás no le da miedo su ayuno. A Satanás no le da miedo que usted estudie. A Satanás no le da miedo que usted lea la Biblia. Pero Satanás, él lo hace, ¿por qué? Porque sabe que cuando Dios le da una orden a hacer algo, él sabe que cuando usted cumple esa orden, algo va a suceder en el mundo espiritual o en la área o en cualquier cosa que usted le esté pidiendo a Dios. Entonces el enemigo siempre va a tratar por medio de tentaciones de impedir que eso se cumpla. Ahora, ¿cuántas veces el Señor le ha dicho que haga tantas cosas? Enseña la palabra, háblale a la gente del evangelio. Lleva a tal persona a la oración de fe. Lee la palabra, estúdiala, escudriñala, ponla en práctica. ¿Cuántas veces? Y póngale cuidado, ¿cuántas veces después que Dios le dice que haga algo, viene un pensamiento, viene esa tentación, no lo hagas? Y viene una excusa tras otra excusa, tras otra excusa. Y no es usted. Es el enemigo que de una u otra forma siempre va a querer. Y va a tratar de impedir que usted cumpla con lo que Dios le dijo que usted haga. La segunda donde nosotros vemos que Jesucristo fue tentado fue en la área emocional. Y vamos a verlo en Mateo, ahí donde estamos en Mateo 4, del 5 al 7. Y dice así. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez tentando como muéstrame, vamos a ver si es cierto que eres hijo de Dios. Échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo, el número 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesucristo fue tentado en la área emocional. Mire, aquí cuando Satanás le dice, le viene y le tienta y le dice en el número, le dice, y si le dijo el 6, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Cuando le dice, si eres el hijo de Dios, le está queriendo decir, bueno, vamos a ver si es cierto que tú eres el hijo de Dios. Tírate. Vamos a ver si en realidad tu padre te ama. Vamos a ver si en realidad, si tú eres el hijo de Dios, cuando tú te tires, o sea, él va a mandar ángeles para que te detengan. ¿Ok? Satanás le puso este pasaje de la Biblia para tratar de manipular a Jesús. Satanás, aunque Jesús sabía, Jesús sabía quién era él. Pero el enemigo, aunque él mismo sepa, y él sabía también quién era Jesús, siempre va a tratar de traer manipulación y mentira a la mente, porque esa es la forma de cómo él trabaja.
O sea, él no va a venir y va a ir a aventar a Jesucristo, porque primero no podía ni acercársele y menos podía tocarlo. Pero la forma de cómo él hace que la gente caiga en pecado es por medio de las manipulaciones, por medio de las mentiras que él viene y le habla a la gente. Ahora, nosotros hoy en día también somos tentados en esa área, en lo que nosotros deseamos. ¿Por qué en lo que nosotros deseamos? Mire, cuando el enemigo viene y le dice a Jesucristo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo. Le está queriendo decir, vamos a ver si en realidad tu Padre te ama. Vamos a ver si en realidad tu Padre te cuida. Vamos a poner a prueba a Dios. O sea, es lo que Satanás quería, poner a prueba a Dios. Y a veces nos pasa lo mismo. ¿Cuántas veces vienen pensamientos y pensamientos que le dicen como que hay una persona en tentación? Bueno, no en tentación, más bien en pecado, porque la tentación ese es el impulso. Viene el pensamiento, viene el impulso y la persona cae en pecado. Después que la regó, empiezan esos pensamientos, el diablo a ayudarlo a justificarse. Pero Jesucristo fue tentado. Él te entiende. No te sientas mal, Él te puede entender. ¿Cuántas veces ha escuchado eso? ¿Cuántas veces se le han venido deseos de hacer algo? Y yo no sé, y la persona peca. Cualquier pecado. ¿Qué podemos decir? Vamos a decir, un hombre engañar a su mujer. Mire, a veces uno dice, bueno, pues no la engañé así como completo, ¿verdad? Pero pues le estoy echando un ojo aquí a la mujer. Mire, hermano, le voy a decir algo. La palabra dice que aquel que peca con la mente, ya pecó. Y a veces ese es el problema, que el enemigo viene y le susurra a una persona tanta mentira y le justifica el pecado, y la persona, o sea, es increíble cómo le cree y cae en la trampa del enemigo, así como cayó Adán y Eva. ¿Y cuántas veces esta persona, bueno, no tiene relaciones con la mujer, no le es infiel en cierta área, pero con la mente ya la dejó, esa mente que llegara hasta donde podía llegar? Y después empieza a sentir ese sentimiento como que la regué. Pero entonces ahí viene el diablo y le dice, hombre, no tengas cuidado. La palabra dice que si 7 veces caes, 7 veces te levantarás. Y a veces la persona dice, sí, cierto, ¿verdad? Uy, esta es la primera, me faltan 6. ¿Verdad? ¿Cuántas veces le viene a una persona esos deseos, esos pensamientos de murmurar de alguien, de hablar de alguien, o de robar, o de hacer cosas incorrectas? Y pues la persona lo hace, ¿verdad? Y después de que lo hace, como que empieza a sentir ese sentimiento como de culpabilidad. Pero después, mire, es que el diablo es sucio. Viene y le dice, no te preocupes. La palabra dice que si confiesas tus pecados, Dios te perdona. Y la persona, ay, sí, ¿verdad? Y entonces la persona peca y va y se arrepiente y, Señor, confieso mis pecados, se levanta, y a las 2 semanas otra vez peca y se arrepiente y confiesa sus pecados, y así sucesivamente. Y mire, cuando una persona hace esto, una persona está estancada. Una persona no avanza. Estas personas, o sea, ya hasta conocen saben la voz que le va a llegar, y están tan confundidos que piensan que es la voz de Dios. Y eso no es voz de Dios. O sea, el diablo va a usar, así como usó con Eva, la mentira, y le dijo, es que Dios te dijo. ¿Y qué le dijo a Jesucristo? Escrito está. Y mire, Manuel agarra la Biblia y solo usa unos pedacitos, porque como sabe que la gente no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, entonces para calmar esa culpabilidad y ayudarlos a justificar los errores y horrores que están haciendo, les trae esos pedacitos de la Biblia.
O sea, sacan el texto fuera de su contexto. No tiene nada que ver. ¿Me entiende? ¿Cuántas veces hay gente o se le vienen pensamientos? Tómate una nariete. Mira, Jesucristo tómate una cerveza. No te va a pasar nada. Y al otro día, no hombre, tómate dos. Ya una ya no tiene ni cosquillas. ¿Me entiende? ¿Cuántas veces le dicen, no, sigue fumando? Un purito de marihuana para ponerte contento. No, eso no es pecado. ¿Me entiende? ¿Cuántas veces se le vienen, o sea, pensamientos hasta de masturbación, de pornografía? Y el diablo le dice, mira, si Dios sabe que la carne es débil, Dios te entiende. Mentira del diablo. Eso es mentira del diablo. Mire, a veces desafortunadamente, y yo siempre uso esa palabra desafortunadamente, porque no están afortunados, o sea, vienen esos deseos, esos pensamientos que quieren llevar al pueblo a estancarse. Mire, ¿por qué el pueblo de Dios está estancado? ¿Por qué las familias están estancadas? Porque nosotros damos como seres humanos prioridad a lo que la carne desea y hacemos a un lado lo que Dios desea. Hay otra tentación que llegó a Jesucristo y fue la tentación del control. Y ahí la vemos en ahí la vemos en, bueno, terminando a donde estábamos, en la tentación donde permíteme que se me fue una hoja. De lo que yo deseo. Mire, cuando nosotros empezamos a desear, le damos prioridad a nuestros deseos, después vienen las consecuencias. Vienen las consecuencias, lo que es divorcio en los hogares, lo que es enfermedades, lo que es destrucción, ruina. Y entonces ahí es donde vienen esos pensamientos y el enemigo llega a uno y le dice, ¿y dónde está tu Dios? Pues no que te ama. A ver, ¿dónde está tu Dios? Pues no que te ama. Pues no que dijo que Él 7 veces te cae y 7 veces te levantarás. No que Él dijo que si te arrepientes, Él te perdona y alcanza tu misericordia llega para ti. ¿Cuántas veces no la palabra dice que Dios entiende? Dios entiende que la carne es débil. Mire, hermano, nosotros no podemos estar jugando con el pecado y nosotros no podemos tentar. En cierta forma uno puede decir, ¿por qué tentar a Dios? Porque no podemos decir, voy a hacer lo que quiero hacer y voy a esperar a que Dios, o sea, haga su parte, que me perdone, que si estoy enfermo por haber hecho lo que sea, agarré una enfermedad, que me sane. Si mi matrimonio se destruyó, que Él restaure. No, hermanos, Dios no funciona así. Usted no puede estar jugando con Dios, no puede estar tentándolo a Él. Vamos a ver si es que es cierto que Dios te ama. Vamos a ver si es que es cierto que Dios te cuida. Vamos a ver si es que es cierto que Dios te protege. No, hermano. Cada uno tiene los deseos que se le vienen a uno. Esos pensamientos no vienen de Dios. Uno no puede estar jugando con Dios. Cuando se le vengan esos pensamientos, usted tiene que aprender a distinguir entre la voz de Dios y la voz de Satanás. Vamos a la número 3, la tentación del control que llegó a Jesucristo en Mateo 4, del 8 al 10, dice así. El 8 al 10. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, he aquí vinieron ángeles y le servían. Mentira del enemigo, le dijo, todo esto te daré. Satanás le dice a Jesús, todo lo que tú miras, Jesús, todo te lo voy a dar, si tan solo te hincas y me adoras. Mire, Jesús sabía
que el dominio del mundo se le daría a él cuando él terminara su trabajo, pero no antes. Satanás quería llevarlo a que él agarrara el lado corto, si le ponemos así. Satanás quería que Jesús obtuviera el dominio del mundo sin tener que pagar un precio. Eso es lo que le quiso decir. O sea, Satanás, cuando él le dijo, si tan solo le quiso decir, mira, yo sé que a ti te lo van a entregar todo. Ahorita está en mis manos, porque yo se lo quité a Adán y a Eva. Pero no tienes que ir a la cruz, Jesús, no tienes que pasar por el dolor, no tienes que pasar los golpes, no tienes que derramar sangre, no tienes que recibir esos latigazos, no tienes que recibir esa corona de espinas. Mira, no tienes que pasar por nada de eso, Jesús. Eso es lo que le quiso decir Satanás. O sea, nada, ¿ok? Lo que se te dijo que se te iba a entregar después que tú fueses crucificado, después que pasases por lo que vas a pasar, yo te lo puedo dar y te lo entrego ahorita. Solo tienes que hacer 2 cosas. Híncate y adórame. Híncate y adórame. ¿Y qué es lo que le contestó Jesucristo? Y le dijo, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Usted cree que fue fácil para Jesucristo decir no? Mire, desde el comienzo, ¿usted cree que fue fácil para Jesucristo decir no, no voy a convertir esas piedras en pan? Voy a seguir mi tormento y mi dolor hasta que yo tenga que cumplir este propósito. ¿Usted cree que fue fácil para Jesús decir no? Prefiero pasar dolor, prefiero pasar golpes, prefiero pasar latigazos, prefiero pasar azotes, prefiero pasar humillaciones, prefiero pasar burlas, prefiero pasar el dolor que voy a sentir cuando me claven esos clavos en las manos, en los pies. Yo prefiero pasar por ese sufrimiento colgado en esa cruz y que la sangre salga de mi cuerpo hasta la última gota. O sea, yo prefiero pasar por ahí. No me voy a hincar y no te voy a adorar. Increíble, porque yo le garantizo que si fuera cualquier ser humano como usted y como yo, y que le dijera a Satanás, ¿sabes qué? Mira, te doy esto y tú sabes por lo que vas a pasar. O te hincas y me adoras o quieres pasar por ahí. Como ser humano, yo creo que ya nos hubiéramos hincado. Así es que no me diga, ay, no, yo no. Ay, hermanos, no diga eso. Porque si no se quiere levantar a orar, no se quiere levantar a ayunarse, no se quiere hacer el trabajo que Dios le ha dicho, no quiere ayudar a la gente, no quiere clamar por las almas, que es algo tan sencillo. ¿Usted cree que usted y yo íbamos a pasar por lo que Jesucristo pasó? No, no. No se haga como el Superman. ¿Me entiende? No seamos como Pedro. Ay, Jesucristo, si tengo que ir a la cárcel y hasta la muerte iré por ti. Y al último, ¿qué? Lo negó 3 veces. Muchas veces eso es lo que nosotros somos, un poquito como que soltamos mucha boca, pero cuando el Señor nos dice hagan algo, ay, Señor, levantarme 3 días a las 5 de la mañana y llorar. Ay, no, pero es que mira, estoy tan cansado, trabajo de lunes a viernes, de tal hora a tal hora, tengo un montón de chamacos, tengo que hacer esto, le buscamos excusas. Así es que, o sea, nosotros ponernos en los pies de Jesucristo, o sea, no, ni a las uñas le llegamos, porque Él hizo lo que el Señor lo mandó a hacer. Ahora, nosotros también pasamos por esa tentación, lo que yo quiero ser. Lo que yo quiero ser. Me equivoqué, pero bueno, vamos a seguir. No. El otro era lo que yo quiero ser y esto es lo que yo quiero. Mire, cuántas veces, y eso es lo que yo estaba diciendo, cuántas veces el Señor nos ha dicho,
hagan, yo no sé, o nos da una palabra y nos dice, ok, yo voy a bendecirte a ti con una casa, ¿verdad? Pero tú tienes que esperar a mi tiempo, tú tienes que pasar por un proceso de tener y yo quitarte lo que no te di y después limpiar esas finanzas y yo empezarte a dar poco a poco, que así trabaja Dios cuando uno llega a los pies de Cristo. Cuando uno llega con finanzas, con dinero que uno a veces obtuvo en una forma incorrecta o pecaminosa fuera en el mundo y uno llega a los pies de Cristo, Dios lo limpia y Dios también lo limpia aún en las finanzas. ¿Y cómo trabaja Dios? Lo que uno obtuvo en el mundo, a veces por robos, por mentiras, porque hay gente que obtiene finanzas así, de esa forma. Viene Dios y empieza a limpiar y empieza a quitar lo que Él no dio. Pero Él empieza a dar de poco en poco, de poco en poco, de poco en poco. ¿Y qué es lo que pasa? Que mientras Él está dando de poco en poco, empieza el diablo y empieza a decirle, no, Dios creo que se olvidó de ti. Tienes que avanzar tú más rápido. Mira, búscate otro trabajo, un segundo trabajo, empieza a trabajar, junta más dinero para que compres tu casa más rápido. Así viene el enemigo con esos pensamientos. ¿Okay? Viene con esos pensamientos. ¿Y qué es lo que pasa? Que sí, pues la persona hace caso, tiene un trabajo, se consigue otro trabajo, el último termina con 2 trabajos, pero fuera de la iglesia. Consigue la casa, sí, la consiguió a su forma, a su manera, no a la manera que Dios le dijo que tenía que conseguirla. Vamos a hablar de un puesto. Dios le da una palabra a una persona, le dice, ¿sabes qué? Tengo un llamado para ti, yo te tengo como pastor para las naciones. Pero vas a comenzar del cuidado de niños. Y pues la persona empieza el cuidado de niños, pasa 1 año, 2 años, lo van subiendo a otro cuidado de jóvenes y luego de ahí a otra parte, a otro escalón y sucesivamente pasan 5, 10 años y viene el diablo y dice, no, estás perdiendo el tiempo en esta iglesia, aquí no te van a subir a ningún lugar, mira, ya llevas 10 años, mira dónde estás y mira los demás están corriendo y empieza el diablo a traerle tanta cosa en la mente y empieza el enemigo a darle ideas, mira, mejor júntate con esta persona, vete a esta iglesia y empieza a hacer esto y verás que te van a subir a un nivel más alto y la gente pues con tal de no pasar el proceso y con tal de agarrar el camino más corto lo hacen. Y sí, pues sí, a lo mejor terminan siendo pastores, pero no terminan cumpliendo el propósito de Dios como Dios quiso que lo cumplieran. ¿Me entiende? A veces pasa así con la familia cuando Dios da una palabra para un hogar y le dice al Señor, mira, tienes una familia sacerdotal, a tu esposo lo tengo para este llamado, a tus hijos va a ser un profeta, un pastor, un evangelista, un maestro, bla, 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 bla. Y da palabra a toda la familia. ¿Qué pasa? Que pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y pues a veces uno dice, bueno, ¿y qué pasó? La palabra no se cumplió. Entonces vienen esos pensamientos y dice el diablo, no, eso es mentira, o sea, ya abandona, mira, tu esposo es así, consíguete cásate con un pastor que ya tenga el llamado, ¿me entiende? Y vienen esos pensamientos y desafortunadamente a veces esos pensamientos entran tan profundo que hacen que las personas se muevan, hagan caso. Recuérdese que la mente controla el cuerpo. Si usted permite que esos pensamientos, esas mentiras que el enemigo mete en la mente, si usted permite que eso se anide ahí, póngale la firma que tarde que temprano que su cuerpo va a empezar a hacer lo que su mente está maquinando. Su cuerpo obedece a lo que la mente dice. El motor de su cuerpo es la mente. Por eso que Satanás susurra a los oídos. Por eso, él no le va a poner una imagen sin voz. No, él no se le va a presentar con películas o con revistas sucias. Él no le va a traer una mujer enfrente. No, él viene y trae la tentación por medio de los pensamientos. Ahora,
ya nosotros vimos cómo Jesucristo fue tentado en las 3 áreas donde nosotros como seres humanos somos tentadas. Tenta en la área, perdón, voy a hojear mis libretas, en la área, aquí está, en la área física, ¿verdad? En esa área nosotros también somos tentados en lo que nosotros queremos. También Él tienta en la área emocional, ¿ok? En lo que nosotros deseamos. Y también tienta en la área de control, en lo que nosotros queremos ser, ¿ok? Perdón, ¿qué pasó? Alguien de mis hijos aquí me espantó. Ahora, si Jesucristo fue tentado en estas 3 áreas, Él fue tentado en estas 3 áreas porque el Señor quería mostrarnos que así como Él, siendo el Hijo de Dios, pero siendo un ser humano aquí en la tierra, iba a ser tentado y pudo pasar esas tentaciones, el Señor quiere mostrarnos que nosotros también podemos pasar esas tentaciones, decir no a la tentación. ¿Es difícil? Bueno, sinceramente sí y no. ¿Por qué? Es difícil cuando una persona no tiene el conocimiento y no sabe de dónde viene esa voz que uno escucha. Es difícil cuando una persona quiere ¿cómo se dice? Decir no a las tentaciones en su propia carne. Cuando una persona trata de tener esas tentaciones, como decir yo puedo, no lo voy a hacer. O sea, tarde que temprano la persona va a terminar haciéndolo. O cuando una persona dice, oh no, yo lo tengo todo bajo control. No, esto no es tentación, o sea, esto se me viene, al rato se me quita, yo lo controlo. Mentira. O sea, eso es querer lidiar con las tentaciones en la carne y la gente no lo puede hacer. Ahora nosotros ya sabemos qué es la tentación. La tentación no es un pecado. La tentación son esos deseos que el enemigo coloca, esos impulsos de hacer o de tomar algo, ¿verdad? Ahora, ya sabemos qué es la tentación, ya sabemos de dónde viene la tentación, ya sabemos quién es el tentador, es Satanás. Ahora, ¿cómo vencemos la tentación? Porque, o sea, ya sabemos, ya nosotros nos hemos dado cuenta que hemos sido tentados. Ahora, ¿cómo la vencemos? Primero, tenemos que entender que el tentador es espiritual. O sea, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. O sea, no es con ningún ser humano. Nuestra lucha es espiritual, ¿ok? No podemos pelear al tentador con nuestras fuerzas. Okay, porque Él no es un hombre, es un espíritu. O sea, no podemos. ¿Ok? Tenemos que aprender a reconocer la voz del tentador y la voz de Dios. Tiene que aprender a reconocer de dónde viene esa voz. Ahora, nunca podremos reconocer las voces que nos hablan si no tenemos la palabra de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones. Si usted no conoce la palabra de Dios, o sea, cualquier cosa que diga, pero Dios dijo, pero Dios mandó, la persona va a decir, no, entonces sí es Dios. No, porque dice la palabra que los demonios también creen que Dios existe y tiemblan. O sea, Satanás sabe que Dios existe. Entonces, solo porque una palabra viene alguien y te dice, es que Dios te entiende. No, eso no es el Espíritu Santo. Eso es Satanás. O sea, si no tiene el conocimiento de la palabra, ¿cómo usted se va a dar cuenta quién le está hablando y quién no? Y número 3, haciendo lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, dígame, ¿qué tenemos que hacer? Como hijos de Dios, tenemos que ayunar. Tenemos que orar, tenemos que perdonar, tenemos que ayudar a la gente, tenemos que leer la palabra, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que obedecer la palabra,
Tenemos que esperar en Dios, tenemos que creer en Dios, tenemos que confiar en Dios. O sea, dígame, siempre tenemos que tener en la mente y en el corazón, tenemos que tener siempre en la mente y en el corazón que Satanás odia a Dios, odia a Dios. Y por cuanto él odia a Dios, Satanás va a ser, mire, Satanás sabe que él no puede tocar a Dios, Satanás sabe que no puede tocar a Jesucristo, Satanás sabe que no puede tocar al Espíritu Santo de Dios, pero Satanás sabe que si él logra tocarnos, al él tocarnos a nosotros, le trae tristeza a Dios. Satanás sabe que si él logra hacer que uno caiga en pecado, ese pecado nos aparta de Dios. Satanás sabe que si él logra traer tentación para nosotros caer en pecado, eso estanca el propósito de Dios en nuestras vidas. Mire, es que eso lo hace Satanás. O sea, él le vale 4 churros y un tamal si nosotros pecamos 5 veces, 2 veces, 3 veces o toda la vida pecamos. Él lo que quiere es vengarse de Dios. O sea, la lucha es contra nosotros, pero para, como se dice el estilo mexicano, para darle en la torre a Dios. O sea, él detesta a Dios. En la forma como va a llegar a traerle dolor a Dios es por medio de nosotros. También, la razón por cual la tentación llega es porque Satanás quiere mostrarle a Dios que nosotros somos más carnales que espirituales. O sea, cuando Dios nos da una orden, Satanás pero se pone pilas a trabajar y decir, tiéntenlo, no lo dejen. Entonces yo me imagino que Satanás va a decir, mira Dios, mira, ¿cómo le va a dar más prioridad a los deseos de ellos que a tu ordenanza, que a tu palabra, que a lo que tú has mandado que ellos hagan? Entonces tenemos nosotros que entender que la tentación viene con ese propósito, para estancar al pueblo, para lastimar a Dios, para que el propósito de Dios no se cumpla en nuestras vidas, para mostrarle a Dios que aunque somos carnales, nosotros como hombres siempre le vamos a dar prioridad a la carne y no al espíritu, no a lo que Él nos mandó a hacer. Es triste, porque cuando yo me puse a estudiar esta palabra, sí, mire, nosotros hemos leído esta palabra varias veces. Y hemos escuchado la historia que Jesucristo, nos quedamos como que, wow, 40 días, 40 noches. Y la gente se dice, no, yo también, si Jesucristo lo hizo, yo también. Y se ponen ahí, con perdón de la palabra, como bobos, a también tratar de ayunar 40 días y 40 noches, porque, o sea, pero es que eso no, o sea, Jesucristo no se fue a ayunar por 40 días ni 40 noches para dejarnos a nosotros con la boca abierta y digan, miren, yo aguanté. No, Él fue porque el Espíritu lo llevó allá. ¿Para qué? Para que Él pudiera sobrepasar, Él pudiera vencer esas tentaciones, las tentaciones que Adán y Eva no pudieron lograr. Entonces, mire hermano, cuando se le venga una tentación y usted sepa o sabe que tiene que levantarse a orar y el diablo venga y le diga, estás cansada, 5 minutos, a mí me pasó el sábado, ¿verdad? Estás cansada, 5 minutos, 10 minutos, y él mismo se va a asegurar de que no se levante. Cuando usted escuche esas palabras, patas para arriba, dijo aquel. Levántese, hermano, y corra a hincarse. Porque usted sabe que Él está impidiendo a que Dios cumpla el propósito en usted, ¿me entiende? Por medio de esa oración. O sea, en el mundo espiritual suceden muchas cosas. Y no solo porque no las vemos, no significa que no son real. Entonces, les dejo con esta palabra. Recuérdese que el plan de Satanás es destruir el plan de Dios. Siempre recuérdese, la tentación no es pecado. La tentación viene para impulsar, para colocar deseos en las personas para que pequen y ese pecado sea un obstáculo y el propósito de Dios no se cumpla en las vidas de uno. Recuerde también que la tentación viene para que el Hijo de Dios caiga en pecado y ese pecado es lo que trae dolor a nuestro Padre. Aquí les dejo con esta palabra. Dios les bendiga y vamos a orar
para terminar este tiempo. Señor, te damos gracias por esta palabra, bendecimos y exaltamos tu nombre. Pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, entre a la mente y al corazón y al espíritu de cada persona que la va a escuchar. Te pido, Señor, que seas tú, mi Dios, dándonos las fuerzas para seguir adelante, para decir no, Señor, a esos pensamientos, a esos deseos, Señor, que el enemigo quiera poner para detener tu propósito en nosotros. Danos la fuerza, danos el entendimiento, revélanos tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Te pedimos, Señor Padre amado, que seas tú, mi Dios Padre, colocando esta semilla en cada espíritu de cada persona que va a escucharla, Señor, y que dé el fruto, la razón por cual tú la has enviado. Te damos gracias, papá. Te damos gracias, Jesús, y te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Mi vida nunca más será igual. Bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra de Dios, donde tendremos enseñanzas, predicaciones, testimonios y mucho más. Te esperamos todos los domingos a las 7:30 p.m. Estados Unidos. No te lo puedes perder.